Entonces, vamos a hablar sobre lo que vendría a ser sensibilidad somática en general. Yo preparé contenido para una, una jornada académica que, que lo dimos hace casi un mes más o menos. Y, o sea, tiene contenido variado, ¿no? Hablé un poco sobre receptores, sobre generalidades del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver un poco de ese contenido, después vamos a saltar a lo que es la práctica en sí. ¿Ok? Bien. Bien, lo típico para introducir a un tema, vamos desde lo más pequeño a lo más grande, teniendo en cuenta que el sistema nervioso se divide o se segmenta en dos grandes bloques de estudio, ¿no? Que vendría a ser el sistema nervioso que abarca la sensibilidad y otro que abarca eh, la función motora, ¿no? Después el tema de la función integradora, cómo es que el cerebro relaciona y procesa diferentes estímulos externos y los convierte en ideas, los convierte en pensamientos, en una ejecución o en un trazo de movimiento, etcétera. Se puede transformar en lo que sea, ¿no? La información que llega al cuerpo. Y bueno, para estudiar mejor el sistema nervioso siempre se lo divide, ¿no? Se lo divide en estratos, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el sistema nervioso, el que vendría a estar en la región más especializada o en la región más superior, que vendría a ser el nivel encefálico, ¿no? Encefálico, ya lo habíamos repetido antes, encéfalo se refiere a todo lo que está dentro de la cabeza del cráneo, del céfalo, ¿no? Encéfalo. Entonces, ¿qué es todo lo que está dentro del cráneo? Es lo que va a abarcar el encéfalo, ¿no? Todo lo que vendría a ser cerebro, todo lo que vendría a ser cerebelo y tronco encefálico, ¿no? Tronco encefálico. Entonces, el nivel superior cortical ya vendría a ser el estrato más superior de procesamiento neuronal. Después hablamos del nivel encefálico inferior o subcortical, que esto ya vendría a estar relacionado, por ejemplo, con todo lo que se refiere a núcleos basales, hipotálamo, etcétera, etcétera, ¿no? Por último tenemos el nivel medular, que vendría a ser el nivel periférico, que va a ser el que vamos a ahondar más que todo, ya que en el nivel medular es de donde vamos a empezar el estudio de las vías sensitivas, ¿no? Que es el punto clave de la práctica de hoy, ¿no? Las vías sensitivas. Entonces vamos a acelerar esto. Y en unas denominaciones o un poco de generalidades de lo que abarca el nivel encefálico superior, ¿no? Generación de ideas, patrones, órdenes motoras somáticas, conciencia del espacio y tiempo. Entonces, todos los procesos de tercer nivel o todos los procesamientos neuronales especializados se dan a este nivel, ¿no? Bien. Después, cuando hablamos del nivel encefálico inferior, estamos hablando de hipotálamo, estamos hablando de todo lo que vendría a ser el tronco encefálico o tallo encefálico, ¿no? Que básicamente se aboca a funciones neurovegetativas,
Aquí es donde vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales, como ya han avanzado previamente en anatomía, ¿no? En neuroanatomía, cómo es que se distribuye, gracias, cómo es que se distribuyen los núcleos de los pares craneales a través de lo que vendría a ser el tronco encefálico, ¿no? Bien, y después nos saltamos al nivel medular, que ya lo habíamos revisado en la anterior clase. Habíamos revisado el tema del arco reflejo, habíamos revisado cuál vendría a ser la función de un arco reflejo, la estructura de un arco reflejo. Entonces, y vimos que esta función se da o se procesa a nivel medular. No hace falta que llegue al cerebro para que se efectúe un arco reflejo, ¿no? Por eso es que aquí tengo anotado una de las funciones principales de la médula es llevar a cabo el arco reflejo, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Reflejo de equilibrio antigravitatorio también implica la médula. Esto se refiere a equilibrio antigravitatorio, se refiere a que constantemente se están contrayendo músculos para mantener mantener erguido todo lo que es el cuerpo, ¿no? Ya que estamos en constante lucha contra la fuerza de gravedad que nos quiere tirar al piso, digamos, ¿no? Después también, obviamente, tenemos un control vascular a nivel local. ¿A qué se refiere el control vascular a nivel local? Se refiere a que dependiendo de ciertos estímulos externos, por ejemplo la temperatura, vamos a tener un cambio vascular en una área específica, ¿no? Por ejemplo, si es que nuestras manos experimentan frío, ¿no? Que es lo típico, o nuestros pies, que son zonas muy alejadas de la circulación central, van a ver que la mano o el pie va a empezar a tornarse de un tono un poco más parduzco, más pálido, ¿no? Esto se debe a que hay un control neurovegetativo de los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a generar una vasoconstricción, ¿no? El vaso se va a hacer más pequeño, vas a disminuir la vascularización a nivel local y por ende tu mano se va a volver más pálida, ¿no? Porque este control neurovegetativo te va a decir, hace mucho frío, entonces vamos a concentrar el calor en la zona central del cuerpo, ¿no? En el eje central del cuerpo, que vendría a ser cabeza, tórax y abdomen, digamos, ¿no? Entonces, el cuerpo van a ir dándose cuenta que es un regulador, ¿no? Es un gestionador de recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando están perdiendo sangre también ocurre el caso. Cuando están ante una hemorragia severa, el cuerpo igual lo mismo. Dice, bueno, estamos perdiendo mucha sangre, entonces vamos a concentrar la sangre en nuestro eje central porque es donde están nuestros órganos vitales, ¿no? El cerebro, el corazón y los pulmones, ¿no? Y pasa lo mismo, genera una vasoconstricción periférica en las manos, en el antebrazo, y concentra toda la vascularización en el eje central, ¿no? Entonces, parte de este control vascular reflejo se da en la médula. Entonces, también es importante recalcar ese tema, ¿no? Bien. Ojo que todo esto de control local de vascularización y esas cosas la vamos a llevar con más calma cuando llevemos el tema del sistema nervioso autónomo y control de la presión arterial, ¿ya? Que es igual un tema importante, pero todavía no nos compete. Bien, los tipos de sinapsis, bueno, hace falta que recalquemos. Esto sí es importante. Esto sí es importante. No sé si habían escuchado alguna vez de estos dos conceptos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refieren?
un receptor de tipo ionotrópico. No sé si alguien estuvo en mi charla del otro día. Receptor ionotrópico. O receptor metabotrópico. Tiene que ver con la activación de la proteína G de segundo mensajero, ¿no? Ya, bien. ¿Ese cuál sería? ¿El metabotrópico o el ionotrópico? Mm, lo leí hace una semana, no me acuerdo bien, creo que es el metabotrópico, pero yo recuerdo bien que tienen dos formas, ¿no? De activar este segundo mensajero, tanto Claro. ionotrópico como metabotrópico. No me Bien. acuerdo. Bien, bien. Por ahí va la cosa. Eh, generalmente, eh, cuando hablamos de sinapsis, ustedes ya han avanzado sinapsis, ¿no? Van a ver que siempre hay receptores, ¿no? Lo que veíamos anteriormente aquí, este concepto de receptor que está esperando un neurotransmisor, abarca también dos subtipos de receptores, ¿no? Aquí tenemos un esquema típico de sinapsis, ¿no? Sinapsis química, ¿ya? Ahora, enfoquémonos en este receptor de aquí. Este receptor puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser de tipo ionotrópico o también puede ser de tipo metabotrópico, ¿ok? Ionotrópico o metabotrópico. El primer receptor que estamos viendo aquí, el ionotrópico, ¿a qué hace referencia? Su mismo nombre te da una idea de por dónde va. Ionotrópico, de ion, ¿no? De iones. ¿Qué son los iones? Son todas esas moléculas o también llamados electrolitos que interaccionan con las células para despolarizarlas, para generar potencial de acción, ¿no? Entonces, los ionotrópicos van a trabajar con estos iones que les dije, ¿no? Los cationes y los aniones, ¿no? ¿Qué es un catión? Es un ion positivo, ¿no? En este caso vamos a encontrar como el catión típico, el sodio, ¿no? El sodio. Los aniones vendrían a ser los iones negativos, ¿no? Por ejemplo, el cloruro, ¿ya? Entonces, estos iones, ustedes también los conocen como electrolitos, pero para un estudio más específico lo llamamos como cationes a los iones positivos y aniones a los iones negativos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos receptores ionotrópicos? Van a trabajar con los iones, ¿no? En este caso, el esquema tipo de un receptor ionotrópico es una proteína, ¿no? Transmembrana. Acuérdense que todos los receptores, ya sea ionotrópico, metabotrópico, receptor hormonal, receptor de lo que se les venga a la mente, son proteínas, ¿no? Son proteínas. En este caso tenemos una proteína transmembrana. ¿Qué se refiere a transmembrana? Se refiere que atraviesa toda la membrana celular, ¿no? Viene desde el intracelular hasta el extracelular y comunica estos dos espacios, ¿no? Entonces tenemos a nuestro receptor tipo que es de esta forma. ¿Y qué es lo que hace? Interacciona con un neurotransmisor. Supongamos que es, no sé, adrenalina. ¿Ya? Es adrenalina. Y este es un receptor específico de adrenalina. ¿Ok? Lo que va a hacer es lo siguiente. El neurotransmisor, ¿a dónde va a ir a alojarse? Al sitio activo del receptor, ¿no? El sitio activo que vendría a ser un lugar específico donde va a ir a ligarse, ¿no? En este caso, el sitio activo vendría a estar en las regiones laterales de la cabeza del receptor, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el neurotransmisor se liga con su receptor? Cuando se liga, esto genera energía, ¿ya? Genera despolarización del receptor. Entonces, al captar este neurotransmisor, este receptor se va a despolarizar, ¿ya? Se va a despolarizar. ¿Y qué pasa cuando se despolariza? Fíjense cuál es el estadio 1. Este es el estadio 1 que está cerrado, ¿no? Fíjense, no hay paso para nada, no hay paso para ningún tipo de moléculas, ¿no? Y todavía no ha llegado el neurotransmisor. Y fíjense qué es lo que pasa cuando ya se liga el neurotransmisor. Una vez ligado el neurotransmisor, se desencadena el potencial de acción, ¿ya? Se desencadena el potencial de acción y lo que hace es abrir esta proteína, este receptor, que al mismo tiempo va a actuar como una proteína de tipo canal, ¿no? De tipo canal. Entonces, ¿qué es lo que hace este receptor? Al despolarizarse, una vez ligado su neurotransmisor, va a aperturar la zona central de este receptor. ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar el paso o va a dar paso a estas moléculas que previamente habíamos llamado iones, ¿no? Iones. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un receptor de tipo ionotrópico? El objetivo principal es aperturar un espacio para que entren iones, ¿no? Interacción con los iones. Ese es el único objetivo. Entonces, está el receptor ahí, es ionotrópico. Le llega su neurotransmisor, se abre y da paso a el ion específico para el cual está hecho, ¿no? Porque dependiendo del ion, vamos a ver que tienen diferentes tamaños, tienen diferente carga eléctrica, entonces igual el tema de la interacción con los iones es específica para el ion para el cual está hecho ese receptor, ¿no? Eso. Entonces, ese es el concepto de un receptor ionotrópico. Neurotransmisor, estímulo, apertura de canal para paso de iones, nada más. Así de simple. Y por otro lado está su contraparte, que vendría a ser el receptor metabotrópico, ¿ya? Metabotrópico. Esta palabra trópico hace referencia a tropismo, ¿ya? Tropismo. La palabra tropismo hace alusión a afinidad a algo, ¿ya? Afinidad a algo. Por ejemplo, van a escuchar los conceptos de, no sé, neurotropismo o ionotropismo o si no, miotropismo, digamos, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, un virus neurotrópico? Un virus neurotrópico es un virus que tiene afinidad por el tejido nervioso, ¿no? Entonces, todo lo que lleve este sufijo tropismo o trópico hace referencia a que ese objeto o ese microorganismo tiene afinidad hacia algo, ¿no? En este caso, algo neurotrópico es afín hacia el tejido nervioso, ¿no? Aquí lo mismo, metabotrópico, afinidad hacia el metabolismo, a todos los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, estos receptores metabotrópicos, fíjense que tienen una morfología diferente a el receptor ionotrópico, ¿no? Ya no tiene forma de canal como lo tenía este aquí al lado, sino que tiene una forma más compacta, ¿no? Más compacta, porque el objetivo del metabotrópico no es interactuar con iones, sino que su objetivo es interactuar con la famosa proteína G, ¿ya? Con la famosa proteína. Entonces,
su interacción va a ser diferente, ¿ya? Va a ser diferente. Fíjense, aquí tenemos al neurotransmisor, ¿no? Que puede ser también adrenalina. Pongamos que es adrenalina, para que entiendan que estos neurotransmisores pueden interactuar con ambos. Adrenalina está llegando hacia su receptor, que es metabotrópico. Se liga con este receptor y ocupa el sitio activo de este receptor, ¿no? Es el lugar específico donde va a ir a alojarse este neurotransmisor. Al llegar a su sitio activo va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el anterior tipo de receptor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se va a despolarizar, ¿ya? Le va a dar energía, le va a dar energía al receptor que a su vez va a generar una despolarización ¿de qué? De la proteína G. Esta proteína G está alojada en la parte más inferior de este receptor metabotrópico, ¿ya? Está en los pies del receptor metabotrópico. Entonces, esta contigüidad que tienen, esta contigüidad, es la que le va a proveer esta energía una vez se despolariza. Entonces, se despolariza y activa la proteína G, y esta proteína G a su vez va a desprenderse en su, en su, eh, en sus, en su sección alfa, ¿no? En su molécula alfa, y esta molécula alfa es la que va a generar el efecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto de estos receptores metabotrópicos? El efecto va a ser, por ejemplo, acelerar el metabolismo de las enzimas. Vamos a ver también, eh, favorecen la síntesis de ADN, también activan otros canales y de tipo iónico. Fíjense cómo es que la proteína G, además de gestionar procesos metabólicos, también gestiona procesos de tipo iónico, ¿no? Fíjense cómo es que viene por aquí y va a ir a activar un canal iónico transmembrana, ¿no? Y hace o genera la entrada de iones hacia la célula, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de receptores, ¿no? El iónico, el ionotrópico, que solamente trabaja con iones, que se está aquí a la izquierda, y el metabotrópico, que trabaja con procesos metabólicos, que implican muchas cosas, ¿no? Implican síntesis de ADN, aumento del metabolismo basal, activación de canales iónicos, aumento de la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más complejo el receptor metabotrópico. Bien, tienen que entender este concepto para como conocimiento general, ¿ya? Después un poco de los neurotransmisores. Voy a leer más. Ah, ya. Bien. Ahora sí estamos entrando en tema ya específico a lo que nos confiere la práctica de hoy. Vía sensitiva. Ya habíamos mencionado antes que toda vía sensitiva empieza con un receptor, ¿no? Vendría a ser el punto 1 de nuestra vía sensitiva, un receptor que está captando estímulos periféricos o externos, y de esta forma vamos a empezar lo que vendría a ser la vía sensitiva, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de receptores tenemos? Esto seguramente ya lo han leído, entonces no vamos a ahondar mucho. Por ejemplo, tenemos 5 tipos de receptores básicos, ¿ya? Obviamente hay muchos más subtipos, digamos, pero entendemos que hay 5 tipos de receptores generales, ¿no? Por ejemplo, tenemos receptores de tipo mecánicos o también llamados mecanorreceptores, ¿no? ¿Qué es lo que van a generar o qué es lo que van a percibir? Detectan la compresión mecánica y el estiramiento, ¿no?
Estiramiento, esto ya me suena familiar. ¿A qué le suena el estiramiento? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? A ver, Carlos Justiniano. Que no tiene su cámara prendida. Edwin Pacheco. Hmm. José Andrés. Liliana Vega. Sí. ¿Podría repetir, por favor? Claro. ¿A qué te hace recuerdo este estímulo, el estiramiento? Que ya lo habíamos hablado en la anterior clase. El estiramiento, ¿a qué te hace recuerdo? ¿Qué tipo de receptor vimos que funciona de esta forma? O alguien del grupo que se acuerde. Auxiliar a los reflejos patelar cuando se le da a nivel del ligamento rotuliano. Ya. ¿Y cuál es el receptor involucrado en ese reflejo patelar que vimos? Es el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Ya, bien, perfecto, el órgano tendinoso de Golgi. Y habíamos dicho que cuál es el estímulo de este órgano tendinoso de Golgi, es que una vez ustedes percuten en el ligamento, este receptor se estira, ya, se estira. Genera un cambio brusco de longitud, lo cual eventualmente genera una despolarización del receptor, ¿no? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi es un mecanorreceptor, ¿no? Aparte de los que ya habíamos visto antes, el otro que también vimos es el uso muscular, ¿correcto? Cuando veíamos arco reflejo de tipo miotáctico, ¿no? Miotáctico. Bien, entonces esos son los Disculpe, mecanos. auxiliar, ¿será Sí. que, auxiliar, disculpe, creo que hay algunos que no hemos entrado a su clase por el horario, la primera clase, no sé si podría Ajá. repetir sobre estos mecanorreceptores, y, por favor. Claro, ahorita vamos a ver un ejemplo más gráfico, no del órgano tendinoso de Golgi, pero sí vamos a ver otro tipo de receptores. De todos modos, la clase ya está en YouTube, si quieren verla. Y una vez la vean, vamos a responder preguntas. ¿Ok? Bien. Entonces, el mecanorreceptor tendría que ser este. Por otro lado, tenemos los termorreceptores que van a captar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? En este caso, los dos tipos de receptores van a involucrar el calor y el frío como estímulo externo para su despolarización posterior, ¿no? Después están los nociceptores que captan el daño físico o químico de los tejidos. Después tenemos receptores electromagnéticos que estos ya son un poco más especializados, que detectan las ondas electromagnéticas de luz, ¿no? Las ondas fotosensibles. Entonces, estos vendrían a ser receptores tipo electromagnéticos, y por otro lado tenemos quimiorreceptores y barorreceptores, ¿no? Estos receptores son claves para la homeostasis intracorporal porque van a detectar los cambios de concentraciones químicas en la sangre, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que hay ciertas instancias en las que la sangre se llena, por ejemplo, de dióxido de carbono,
se llena de glucosa, se llena de sodio, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos receptores de tipo químicos que nos ayuden a equilibrar estos cambios, ¿no? Estos cambios de composición de los líquidos corporales, ¿no? Por otro lado, también están los varoreceptores. Varoreceptores, la palabra varo hace referencia a presión, ¿no? Lo mismo que el barómetro que capta la presión en ciertos medios, líquidos o gaseosos. En este caso, nuestros varoreceptores van a detectar la presión de ciertos gases, ¿ya? De ciertos gases, como sea el dióxido de carbono, el oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Varoreceptores. Además que van a funcionar más o menos como un receptor mecánico, porque también van a detectar el aumento de la presión arterial, ya los varoreceptores también van a detectar el aumento de la presión arterial, que eso ya es una fuerza física, ¿no? La presión. Entonces, los ejemplos que tenemos de cada uno son los siguientes. Mecanorreceptores, ya dijimos que tenemos el órgano tendinoso de Golgi como un ejemplo típico que lo aplicamos en la clase anterior. Uso muscular, que también es un receptor implicado en el arco reflejo. Corpúsculo de Pacini, en este caso, este corpúsculo de Pacini recién lo estamos viendo. El corpúsculo de Pacini se va a encargar de la recepción de la presión grosera, ¿ya? De la presión grosera. Después tenemos el disco de Merkel, o también se llama bulbo de Merkel, que detecta el tacto fino, ¿ya? La discriminación de las texturas, por ejemplo. El corpúsculo de Meissner también es de tacto fino. Entonces, todos estos receptores implican un estímulo físico, algo que está tocando la superficie de la piel, ¿ya? Y dependiendo del receptor, vamos a ver de qué forma es que se capta ese contacto, ¿no? Esa presión que se hace. Esos son algunos ejemplos. Después, los termorreceptores, tenemos el de Ruffini, que es el receptor de calor, y el de Krauss, que es el receptor de frío, ¿ya? El receptor de frío. Ahora, en cuanto a distribución local, hay muchos más corpúsculos de Krauss en la epidermis que receptores de Ruffini. Por tal motivo es que normalmente el frío suele ser menos soportable que el calor, ¿ya? Porque hay una distribución mucho mayor de receptores de frío que de calor en toda la piel, ¿no? Entonces, estos son los receptores térmicos, termorreceptores. Esto se va a cortar ahora en un minuto. Vamos a volver. Y ya vamos a entrar de lleno a lo que vendría a ser vías sensitivas. Y ahorita estamos viendo el bloque 1, digamos, ¿no? De lo que vendría a ser vías sensitivas. Volvemos en un minuto.